Hola amigos, hoy quiero contarles un poco acerca de cómo era el mundo en el que surgió el cristianismo. Y para ello vamos a hablar acerca de un fenómeno que se dio desde el siglo segundo antes de Cristo hasta el siglo segundo después de Cristo, y este fenómeno se conoce como helenismo. El helenismo es la influencia de la cultura griega en las grandes civilizaciones antiguas, por ejemplo Egipto, Siria, Persia y Mesopotamia. De tal manera que vino de alguna forma a unificar, ¿no?, gran parte del mundo conocido en ese tiempo. Uno de los factores determinantes para que el cristianismo pudiera florecer en el siglo I de la era cristiana fue el hecho de que el imperio estaba básicamente totalmente comunicado a través de un único idioma, que era el idioma griego, el griego koiné, que es el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. Es un dialecto distinto al griego clásico, el griego en que escribió Platón, Aristóteles, Sócrates. eh, es un dialecto particular, que es en el que se escribe el Nuevo Testamento, y el hecho de que el helenismo, las conquistas de Alejandro Magno, habían logrado de alguna forma unificar el imperio a través del idioma, pues permitió que el Nuevo Testamento y la buena noticia de que el Salvador había nacido pudieran pues propagarse y pudieran aceptarse y conocerse de una manera más rápida. Otro elemento muy importante fue el hecho de lo que se conoce como el surgimiento de la sociedad cosmopolita, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, anteriormente, antes del helenismo, las personas se asumían como, digamos, ciudadanos de una ciudad en particular, ¿no? Pero con el helenismo cayeron las grandes ciudades antiguas, Atenas, etcétera, y entonces lo que pasa es que surge un fenómeno en el que el hombre ya no se asume como ciudadano de un solo lugar, sino que se asume como ciudadano del mundo. Es decir, surge esta visión cosmopolita, ciudadano del mundo. Y por lo tanto, el hombre perdido en este vasto universo, en este carente, digamos, un poco de identidad, requiere una filosofía no solamente que le sirva como individuo, sino que también le sirva como fundamento para su ética, ¿no? Entre ellas va a surgir, por ejemplo, una filosofía que tiene bastantes rasgos éticos, es el neoplatonismo. Asimismo, el cristianismo gozó de mucha aceptación porque no solamente era una filosofía, una forma de pensar la realidad y el mundo, sino que también era una fe o una religión que tenía un soporte ético, ¿no?, que le permitía al hombre tomar ciertas decisiones. Eh, Otro elemento que trajo el helenismo fue la importancia que tomó lo que se conoce como el neoplatonismo. Eh, los grandes filósofos griegos clásicos, en este orden, Sócrates, Platón y Aristóteles, pues básicamente Aristóteles cayó, digamos, en desuso por este periodo, y el que va a gobernar la escena filosófica, el pensamiento, va a ser Platón a través del neoplatonismo, y básicamente ciertas doctrinas de Platón le sirvieron como base a los cristianos para formular o para expresar, para comunicar algunas de las doctrinas reveladas a través de Jesucristo. Por ejemplo, Platón hablaba de una teoría de los dos mundos o una doctrina de los dos mundos, según la cual el mundo material en realidad era un reflejo simplemente del mundo espiritual o del mundo de las ideas. Ante esto, los cristianos pudieron explicar, basándose en esta doctrina platónica, que el mundo material que tenemos ante nosotros no es sino simplemente un reflejo de la realidad última, que es el mundo espiritual. También Platón había popularizado la doctrina de la inmortalidad del alma, y esto le permitió a los cristianos para tomarlo como base y formular
dos cosas, tanto la resurrección como posteriormente también hablar de la vida futura, ¿no? De la vida eterna. También los cristianos de esta época, los primeros cristianos, tomaron ciertas caracterizaciones de lo que Platón llamaba el bien para explicar lo que ellos entendían como Dios, ¿no? Y le atribuyeron ciertos atributos que Platón utilizaba para describir al bien. Por ejemplo, impasible, no experimenta pasiones, no sufre, infinito, incomparable, indescriptible, etc. Algo que también trajo el helenismo, o en este periodo en el que surge el cristianismo, era las doctrinas estoicas. Los estoicos hablaban acerca del logos como una razón que estaba presente en la estructura del universo. Bueno, pues los cristianos, a partir de esta doctrina estoica, la van a tomar y van a hacer un puente para explicar cómo Jesucristo es el logos de Dios, ¿no? Y bueno, en términos generales, el helenismo podemos ver que fue un factor muy importante y hasta cierto punto decisivo para que el cristianismo pudiera comunicarse al mundo en el primer siglo de nuestra era. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te interesa ver más contenido como este, te pido que le des like, que puedas comentar algo y también que me ayudes a compartirlo con aquellas personas que consideras que les podría interesar y ser útil todo este contenido.